Bienvenidos nuevamente, damos continuidad con nuestro programa el día de hoy. La siguiente ponencia, refrigeración, aire acondicionado, refrigeración con R290 a cargo del ingeniero Benito Sagredo de Bon. Él es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, maestro en ciencias con especialidad en administración industrial por el Instituto Tecnológico de Tijuana, trabaja en la industria de la refrigeración, aire acondicionado y calefacción desde 1996 como ingeniero de ventas, ingeniero de proyectos, gerente regional de ventas para la zona noroeste. Ha trabajado los últimos 24 años para Bon de México y ahora se desempeña como director de refrigeración industrial. Ingeniero Benito, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Bon por su participación en este congreso. Adelante con su presentación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy en esta presentación. Vamos a explorar las opciones que tenemos para aire acondicionado, climatización y refrigeración con refrigerante R290 o propano. El propano como refrigerante, bueno, pues tiene ciertas condiciones que vamos a repasar. Lo primero, pues es que es un refrigerante natural. ¿Qué quiere decir? Que es un compuesto que tal como lo encontramos, solo lo procesamos un poco para poderlo usar como refrigerante. Una de sus propiedades es que tiene una excelente eficiencia termodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada libra de refrigerante nos ayuda a remover una gran cantidad de calor. Otra de las ventajas como refrigerante es que lo podemos condensar a través del aire. Dentro del proceso mecánico de refrigeración, al cambiar de estado un refrigerante, en este caso al condensarlo, al cambiarlo de estado, es como entregamos el calor que absorbemos de un espacio al medio ambiente. Otros refrigerantes naturales tienen la condición de que ya sea bien necesitamos condensarlos vía agua o condensarlos vía otro refrigerante, ya sea el mismo o otro refrigerante en un sistema en cascada por las condiciones termodinámicas que tienen. Al ser un refrigerante que podemos condensar a través del aire, pues nos da muchas opciones de economía en la parte del lado de alta de nuestro sistema de refrigeración. Otra de las condiciones del propano como refrigerante, bueno, pues es que tiene un excelente COP o coeficiente de operación. ¿Qué es el coeficiente de operación? Es la manera como yo mido la eficiencia del compresor que uso para mover este refrigerante o para cambiar de presión este refrigerante. De tal suerte que, además de ser un refrigerante que es termodinámicamente eficiente, también es un refrigerante que tiene una condición de operación muy conveniente. Quiere decir que necesito menos kilowatts por kilo BTU que produzco de frío. También para cuestiones de operación de los técnicos que van a hacer uso de este refrigerante, pues encontramos que tiene condiciones termodinámicas muy similares a las del R22. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de la capacitación de seguridad que necesita un técnico para poder trabajar con este refrigerante, pues va a encontrar condiciones de operación muy similares a las del R22. ¿Qué quiere decir? Que va a ser mucho más sencilla la capacitación y la adaptación de nuestros técnicos al uso de este refrigerante. Otra de las propiedades de este refrigerante es que ya sea bien, podemos usar compresores herméticos de tipo scroll o podemos usar compresores semiherméticos reciprocantes. Entonces, con esto tenemos una amplia gama de aplicaciones que podemos hacer con este refrigerante. Incluso para opciones de chillers de capacidad más grande, podemos usar compresores de tipo tornillo. ¿Qué adecuación tiene un compresor que usa el propano como refrigerante? Bueno, la lubricación del compresor es diferente a un refrigerante tradicional o sintético. Algunas adecuaciones en recubrimientos que tienen algunos fabricantes de compresores, el tipo de sellos que usan. Y también tenemos la parte de las cajas eléctricas de los compresores que tienen que estar certificadas como ATEX. ¿Qué quiere decir? No necesitamos que sea a prueba de explosión, pero sí necesitamos que no generen chispas dentro de donde tenemos ya el refrigerante trabajando. Otra de las condiciones de operación del propano como refrigerante
es que tiene excelentes condiciones para enfriar un fluido secundario. Hoy día en las instalaciones tanto de climatización, aire acondicionado y refrigeración, vamos a ver una fuerte tendencia a nivel mundial en usar refrigerantes secundarios. ¿Por qué vamos a usar un refrigerante secundario aunque me penaliza el tener que enfriar ese refrigerante y luego usarlo dentro de mi instalación? Bueno, hoy día lo que buscamos es mejores eficiencias energéticas y el bombear un refrigerante a alta presión, ya sea un refrigerante sintético o un CO2, va a tener mucho más costo bombear un refrigerante en alta presión que bombear un fluido secundario, ya sea una mezcla de agua glicol. Hoy día los sistemas de bombeo en los sistemas hidrónicos o en los sistemas de refrigerante secundario podemos acceder a muy altas eficiencias de las bombas, podemos poner variadores de frecuencia en las bombas, entonces esto nos hace que los sistemas de fluido secundario ya no estén tan penalizados. Si a esto yo auno el diseño de mi refrigeración primaria con un refrigerante que en esas condiciones es termodinámicamente y eléctricamente eficiente, puedo hacer un ciclo secundario muy eficiente y que no penalice tanto. De tal suerte que cuando yo tengo instalaciones donde tengo que recorrer tuberías muy largas, es mucho más eficiente y mucho más fácil bombear una mezcla de agua glicol que bombear un refrigerante de alta presión. Vamos a pensar que yo tengo un centro de distribución y que tengo cámaras que están a 50, 60 metros una de otra, que tengo diferenciales de altura importantes, 5 o 6 metros. Los refrigerantes tradicionales e incluso el CO2 tienen penalizaciones por la alta presión a las que yo los tengo que bombear. Entonces, crece mi capacidad de compresores, que es mi capacidad más grande. Si yo hago una instalación con refrigerante secundario donde tengo un chiller que es muy eficiente, que uso el refrigerante donde es más eficiente y el secundario lo bombeo al resto de mi instalación, pues puedo lograr una eficiencia muy aceptable, incluso comparada con otros refrigerantes naturales como lo son el amoníaco o el CO2. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de refrigeración y climatización aire acondicionado para el R290? Bueno, en procesos industriales no relacionados con alimentos, enfriamiento de procesos, control de humedad, control de humedad y temperatura. Hoy día la climatización industrial en industrias como la farmacéutica, como la electrónica, en los temas de salud, en los hospitales, pues no solo necesito climatizar el área, no solo necesito hacer el control de temperatura, sino que también necesito controlar otras condiciones relacionadas al confort o al proceso, de tal suerte que el enfriar con mezclas de agua glicol pues nos ayuda mucho a poder hacer estos controles de humedad y temperatura mucho más precisos. Incluso para los centros de datos, o sea, o data centers, también usamos eh, procesos similares para el control con precisión de la humedad y la temperatura. Ya en la parte de alimentos, bueno, lo que es el almacenamiento, los grandes centros de distribución, hoy cada día más tenemos que acercar los productos de consumo a los centros de consumo, a las grandes ciudades, a los centros donde tenemos la concentración poblacional. Y bueno, pues estos centros de distribución que nos ayudan a mantener todos esos productos en óptimas condiciones requieren grandes cantidades de refrigeración. Estas pueden ser buenas aplicaciones para el refrigerante propano o R290. Procesamiento de alimentos, procesos lácteos, procesos cárnicos de peces y mariscos, frutas y verduras, bebidas. Todos estos son aplicaciones que podemos usar el R290. Nosotros en Bonn construimos un panorama de dónde vemos el uso de los refrigerantes hoy día. Como bien sabemos, la tendencia con los compromisos internacionales es salirnos de los refrigerantes, uno, que tienen potenciales de calentamiento global alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo los libero a la atmósfera y genero emisiones directas, bueno, pues cada libra de ese refrigerante me genera un alto potencial daño al medio ambiente. Y dos, la opción de las emisiones indirectas. ¿Qué quiere decir esto? La energía que yo voy a consumir para mi proceso de refrigeración con este refrigerante. De tal suerte que hoy día no tenemos como antes muchos refrigerantes que eran muy nobles y que podíamos usar en muchas aplicaciones. Entonces hoy día no hay una solución universal de refrigeración
para nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo vemos la distribución de los refrigerantes? Bueno, nosotros en esta tabla dividimos la carga de refrigerante y la capacidad en toneladas de refrigeración o la capacidad frigorífica. Entonces, las emisiones directas las vamos a cuidar usando menos cantidad de refrigerante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar más con cargas críticas, con equipos que ocupan menos refrigerante para funcionar y vamos a tratar de trabajar con los refrigerantes también que son menos potencialmente dañinos al medio ambiente. Entonces, en los equipos autocontenidos, vemos lo que son los refrigerantes inflamables, como el R290, y vemos los refrigerantes que son ligeramente inflamables, como los A2L, por su clasificación de ASHRAE. También vemos los refrigerantes de transición, como pueden ser el 448, el 449. Y ya en la parte de refrigeración semi-industrial, pues vemos las aplicaciones del CO2 y del amoníaco como principales refrigerantes. Una parte importante de ver aquí es que tanto los equipos de CO2 como los equipos de amoníaco para la parte industrial que vamos a trabajar, o los refrigerantes como el R290, vamos a trabajar con lo que llamamos en la industria cargas críticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a diseñar mi equipo con la menor cantidad de refrigerante posible y tratando de tener ese refrigerante contenido en un espacio dentro del equipo y no en toda la instalación. Esto por las condiciones que vamos a ver de los refrigerantes que vamos a usar. También tenemos la aplicación con los chillers de R290, donde podemos entrar a la parte comercial y ya con los compresores grandes podemos extender esta gráfica del R290 a capacidades más grandes, entrando a la parte semi-industrial e incluso industrial con varios chillers. Una pregunta importante pues, es ver cuánto es la carga de gas refrigerante que nosotros estamos acostumbrados a ver en un equipo. Hoy día es muy común ver equipos ya con R290, pero mayormente en los equipos autocontenidos que vemos en nuestros espacios de retail, en las tiendas comerciales. Si nosotros vamos a una tienda de conveniencia, vamos a un supermercado o incluso si vamos al mercadito de la esquina donde nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras compras, pues vamos a ver lo que son los equipos autocontenidos de retail. ¿Qué quiere decir esto? Las pequeñas vitrinas, los pequeños muebles de refrigeración que contienen ya sea conservados nuestros productos, nuestras bebidas en media o en baja temperatura. En un espacio comercial de retail, yo puedo tener un equipo que contenga hasta 500 gramos de propano, siempre y cuando este no tenga puertas. Vamos a llamarle una vitrina o una isla. Si yo voy a un supermercado y veo una isla de congelados autocontenida, pues esta puede llevar hasta 500 gramos de propano para trabajar. Si yo tengo un richín o un refrigerador comercial que tiene puertas, o sea, que quiere decir que es más sensible a cambiar, bueno, pues tiene la opción de mantener hasta 300 gramos de refrigerante. Esta cantidad de refrigerante hace mención a cada circuito de refrigeración o a cada circuito que tiene un compresor de refrigeración, de tal suerte que yo pudiera tener un tramo de vitrinas autocontenidos con diferentes circuitos de refrigeración y cada circuito de refrigeración podría tener 500 gramos o 300 gramos de refrigerante propano, según sea el caso. De tal suerte, si yo veo varios equipos dentro de un espacio comercial, bueno, pues ¿cuántos equipos puedo tener dentro de ese espacio de retail? Vamos a pensar que yo me paro en el checkout de un supermercado, pues puedo ver que en cada una de las líneas o cajas puedo tener 2 o 3 de estos equipos conteniendo el refrigerante propano. Y no hay un límite alguno, como son equipos individuales y pudiera fugar cada uno su refrigerante, pues no tenemos una limitante. Puedo poner tantos como yo necesite de manera autocontenida, siempre y cuando cumplamos la regla de 500 o 300 gramos. También tenemos la regla para lo que son los equipos domésticos. ¿Qué quiere decir un equipo doméstico? El refrigerador que yo tengo en casa. Si nosotros vamos al refrigerador de casa, es muy seguro que hoy en día, al abrir la puerta, veamos que el refrigerante con el cual trabaja ese refrigerador sea propano. O bien, una mezcla que lleva propano, un refrigerante ligeramente inflamable o un A2L por su clasificación
de ASHRAE. Entonces, en un espacio doméstico, yo puedo tener un refrigerador que trabaje hasta con 150 gramos de propano. Puedo tener varios refrigeradores, es decir, si yo en mi casa tengo un refrigerador y aparte en la alacena tengo un congelador, bueno, pues puedo tener varios refrigeradores dentro de casa que cada uno tenga una carga no mayor a los 150 gramos. Estamos acostumbrados a usar el propano como combustible, pero ¿hay un límite para el propano como combustible doméstico o comercial? No, si ahora fuéramos a la ventana que está aquí atrás de mí, pudiéramos ver el tanque estacionario o la mina de gas que yo tengo, pues es una mina de, bien pudiera ser de 300 o 500 kilos, que está conectada a mi sistema de combustión doméstica para alimentar mi estufa, mi horno, mi boiler o cualquier elemento que yo necesite calentar. Entonces, yo pudiera tener sin limitación en uso doméstico o comercial cualquier tanque de propano dentro de mi instalación, siempre y cuando se instale bajo la norma NOM 004 SDG 2004. ¿Qué quiere decir esto? Que la instalación de propano cumpla con la normativa, que el tubo que use sea el correcto, el tipo de conexiones, las válvulas de alivio, los sistemas contra fugas. Y bien, que cada 10 años yo revise esa instalación. Esto es algo que comúnmente no hacemos, ¿no? Pero cada 10 años yo debo recertificar mi instalación doméstica. ¿Qué quiere decir eso? Va a venir un técnico y a través de la NOM va a revisar mi tanque estacionario, las instalaciones, las válvulas. Es muy probable que me pida cambiar el tanque si está dañado o bien solo renovar las válvulas. No porque estén dañadas, sino porque se recomienda cambiarlas antes de que su vida útil llegue a su fin. Dentro de la reglamentación, pues vamos a ver aquí un poco de lo que es el potencial de calentamiento global de los refrigerantes y cómo afecta al cambio climático. De nuevo, estas son las emisiones directas a la atmósfera. ¿Qué quiere decir las emisiones directas a la atmósfera? La que está relacionada a mi carga de refrigerante y a una potencial fuga. En nuestra industria siempre vamos a tener cuidado de seguir las buenas prácticas y de instalar pensando en que no voy a tener una fuga. Yo no hago una instalación o diseño un equipo o preparo una instalación, ya sea doméstica, comercial o industrial, pensando en que voy a tener fugas. Sea cual sea el refrigerante que yo use, sea un refrigerante sintético, sea un refrigerante de potencial de calentamiento global alto, bajo o use yo un refrigerante natural, siempre voy a pensar en que mi instalación va a estar cuidada de tal manera que no tengamos fugas. Pero aún así, sabemos en la industria y medimos la cantidad de fugas que tenemos. Todos los grandes usuarios ya están obligados a reportar sus fugas. Y también los grandes usuarios de refrigeración hoy día están medidos de esta manera. Sus clientes les piden reportes donde tienen que ser socialmente responsables. Entonces, si yo tengo fugas de refrigerante, pues es una alerta para mis clientes de que no estoy siendo cuidadoso con el medio ambiente. Esto es porque muchas de las empresas que eh, ya sea almacenan productos o procesan productos, los venden a mercados donde buscan ser opciones sustentables. Entonces, estos mercados ya miden hacia atrás en su cadena integrada cuáles son las emisiones totales de CO2 a la atmósfera. Y las fugas de refrigerante, pues son una condición negativa de sostenibilidad. O sea, estamos haciendo un daño al medio ambiente. De tal modo que si nosotros vemos los refrigerantes tradicionales que teníamos, como el 404A, pues tienen potenciales de calentamiento global muy alto. Después tenemos los refrigerantes de transición, como el 448 y el 449, que ya estamos más o menos a la mitad de emisiones de esos refrigerantes. Pero aún así, ahora con los refrigerantes parcialmente inflamables o A2L por su clasificación de ASHRAE, pues podemos bajar a los 150 de potencial de calentamiento global o menos de 150 de potencial de calentamiento global, siendo estos una buena opción para muchas instalaciones comerciales, como las son tiendas de conveniencia, pequeños supermercados. Hoy día los espacios de retail son más pequeños y no requieren grandes cantidades de refrigeración como lo era antes. Antes estábamos acostumbrados a ir a un supermercado muy grande que nos tomaba tiempo recorrer y tenían espacios refrigerados de exhibición muy amplios. Hoy día, nuestra dinámica diaria
nos hace ir al supermercado de una manera más ágil, más rápida, y entonces vamos a los pequeños centros de retail donde ya no tenemos esos grandes espacios refrigerados, esos pisos de venta tan grandes, de tal modo que los equipos autocontenidos o los pequeños equipos de refrigeración, medianos equipos de refrigeración centrales, son los que estamos viendo más populares en este tipo de aplicaciones. También tenemos ahora mucho en las nuevas generaciones la compra de alimentos vía aplicaciones. O sea, el supermercado tiene una aplicación donde yo entro, pido las cosas y viene a mi domicilio. Entonces, ya ni siquiera vamos al supermercado. Entonces, los espacios de retail cada día están más contenidos o cada día están menos grandes. Entonces, todo esto hace referencia, como decíamos, a las emisiones directas. Y tenemos siempre la opción de usar los refrigerantes naturales, como es el propano, como es el CO2 o como es el amoníaco. Básicamente, el amoníaco va a ser para las instalaciones industriales, algunas semi-industriales. El CO2 también lo vamos a ver tanto en instalaciones de retail como en instalaciones semi-industriales y a lo mejor pasando un poquito a lo industrial. Y el propano también lo vamos a ver desde las pequeñas instalaciones comerciales hasta la refrigeración industrial. Esta gráfica a mí me gusta mucho para entender, de acuerdo con la clasificación de ASHRAE, dónde están los refrigerantes que usamos. Tenemos los refrigerantes A1, que son los que tienen baja toxicidad y nula flamabilidad. Tenemos los A2L, que se refieren a una baja toxicidad y a una ligera inflamabilidad. Tenemos los A2, que son baja toxicidad y media inflamabilidad, y tenemos los A3, que tienen una baja toxicidad, pero una alta inflamabilidad. Y también tenemos los B1, que tienen una alta toxicidad, nula flamabilidad, B2L, donde tienen una alta toxicidad, pero una ligera inflamabilidad, los B2, que son altamente tóxicos, pero medianamente inflamables, y los B3, que son altamente tóxicos y altamente inflamables. ¿Dónde tenemos clasificados a nuestros refrigerantes naturales hoy día? Si yo veo refrigerantes como el propano, bueno, pues el propano va a tener un porcentaje de inflamabilidad. Entonces, tengo que tener ciertas consideraciones para la instalación de este refrigerante. Tengo los refrigerantes de ligera inflamabilidad o poca flamabilidad, que son los refrigerantes que son mezclas que incluyen un hidrocarburo, y también tenemos los refrigerantes como el CO2 y el amoníaco. Estos son el amoníaco muy tóxico, poco inflamable, y el CO2 nada inflamable, pero también un poco tóxico. Entonces, cada refrigerante tiene sus condiciones y debemos de ver cuáles son las condiciones de seguridad para nuestros usuarios finales y para nuestros técnicos que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, no es lo mismo tener una planta de procesos alimenticios donde yo circulo amoníaco dentro de la planta, y si yo tengo una fuga de amoníaco, pues va a ser letal para el personal, pero también va a ser letal para mi producto. Un producto que se contamina con amoníaco ya no se puede usar. Hoy día las instalaciones industriales están yendo a que el amoníaco yo lo tenga contenido en un cuarto de máquinas, tenga un refrigerante secundario y no esté circulando amoníaco por el interno de mi planta de proceso. Igual, si la capacidad y el tamaño lo permite, ese amoníaco lo puedo sustituir por un propano y hacer un chiller de propano. Cada refrigerante tiene diferente eficiencia y diferente coeficiente de operación. Aquí lo que vamos a buscar es bajar nuestras emisiones, bajar nuestro potencial de calentamiento global y mejorar nuestra eficiencia energética. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un buen análisis para decidir cuál es el refrigerante que yo voy a usar. Y obviamente en instalaciones comerciales y de retail, pues va a ser menos común el que yo use un refrigerante que sea tóxico o ligeramente inflamable. Hoy día en las aplicaciones comerciales estamos viendo mucho la aplicación de refrigerantes A2L e incluso de refrigerantes como el propano. Entonces, como decíamos, ¿cuál es el objetivo de mis nuevos proyectos o de mis nuevas instalaciones? Diseñar sistemas con mayor eficiencia energética. Esa debe ser nuestra principal máxima al seleccionar un equipo de refrigeración o climatización. ¿Por qué? Porque si yo veo la componente de emisiones directas y emisiones indirectas, la que más impacta es la de las emisiones indirectas. Quiere decir, las emisiones relacionadas al uso de la energía para hacer operar mi sistema de refrigeración. De tal suerte que si yo hago un buen diseño de eficiencia energética,
va a tener un mejor impacto a largo plazo. Quien hoy día hace una instalación de retail, una instalación comercial, una instalación semi-industrial o industrial, normalmente está viendo un plazo de al menos 7 a 10 años de operación de ese equipo. ¿Qué quiere decir eso? Antes, lo más importante para el cliente final era la inversión inicial. ¿Cuánto me va a costar el equipo? Hoy día ese es uno de los factores a analizar, pero otro de los factores importantes es cuánto me va a costar operar ese equipo. Quiere decir, cuánto va a ser mi recibo mes tras mes de energía por operar ese equipo de refrigeración. Entonces, mi principal máxima en el diseño de un sistema de refrigeración o climatización debe ser la eficiencia energética. Dos, sistemas con menor carga de refrigerante. Independientemente del refrigerante que yo use, hoy día estamos hablando del propano como refrigerante, pero si voy a usar un A2L, un propano, un CO2 o un amoníaco, lo que voy a buscar es tener menores cargas de refrigerante. Esto es buscar los sistemas con el refrigerante donde sea más eficiente. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor yo quiero una instalación con refrigerante natural, pero no por ser una instalación con refrigerante natural y disminuir mis emisiones directas de CO2 a la atmósfera, descuidar la parte de la eficiencia energética, porque es la parte que más contribuye al tema de carbonización de mi instalación. Obviamente vamos a privilegiar el uso de refrigerantes naturales y el uso de refrigerantes con un menor potencial de calentamiento global. Para las opciones de R290, como platicamos, vamos a ver la opción de usar chillers o enfriadores de agua glicol como refrigerante secundario. ¿Cuál es el uso? El uso es comercial e industrial. ¿Qué quiere decir? Yo puedo poner un chiller para la parte de retail y manejar toda la media temperatura con una mezcla de agua glicol e incluso puedo hacer una cascada. Con el propano puedo usar el glicol para condensar de manera subcrítica el refrigerante CO2 o R744. Eh, si yo busco la eficiencia energética, voy a buscar las condiciones donde el refrigerante tenga mejor eficiencia energética. Si yo veo el propano en el lado de alta, como es enfriando glicol en un chiller, pues es donde lo pongo en sus opciones de mejor eficiencia. No tanto en baja temperatura. En baja temperatura, además, tengo la limitante de la carga, que yo podría usar 300 o 500 gramos en este momento. Obviamente, las legislaciones están buscando subir esas cargas máximas de refrigerante. Buscamos para el año 2025, 2026 que estén en las 500, que suba de las 500 a 1000 gramos. Esto nos ayudaría a tener sistemas más grandes. Pero si yo hoy día quiero usar un sistema de baja temperatura, al tener el refrigerante inflamable dentro de la instalación, tengo un límite de carga. ¿Por qué es este límite de carga al interior? Bueno, porque tengo que mantener dentro de mi espacio refrigerado una mezcla de volumen de aire y refrigerante cuando yo tengo una fuga. Y lo que busco es tener un límite de flamabilidad bajo. ¿Qué es el límite de flamabilidad? Es que no se mantenga con esa mezcla una flama vertical. ¿Qué es una flama vertical? Es lo que yo hago al encender un mechero o un encendedor. Si yo enciendo un encendedor, estoy teniendo una flama vertical. Entonces, lo que busca la legislación o la norma es que la mezcla de aire y refrigerante no sea riesgosa para el interior del espacio refrigerado. Entonces, haciendo opciones de refrigerante secundario, podemos usar un chiller de R290 y en cascada buscar usar el glicol como medio para condensar el CO2 y así trabajando el CO2 de manera subcrítica, conseguir una excelente eficiencia en ambos refrigerantes. Estos chillers los podemos diseñar, acá hablamos de los compresores de scroll, pero como les decía al principio, ya tenemos la opción de los compresores semiherméticos reciprocantes también para R290 y tenemos la opción de los compresores de tipo tornillo para las instalaciones más grandes, que quiere decir que podemos llegar a grandes capacidades de refrigeración. Hoy día nosotros tenemos diseñada una línea de estos chillers de manera modular con compresores scroll. Tenemos estos mismos chillers modularmente con compresores semiherméticos y tenemos chillers grandes de circuito con compresores compactos de tipo tornillo para trabajar con R290. De tal modo que tenemos habilitado para el refrigerante R290 la mejor eficiencia de compresores dependiendo a la capacidad. Estos con compresor scroll pues tienen intercambiador de placas soldadas, están para trabajar de 5 a 45 toneladas de refrigeración
Con los equipos con compresor semihermético podemos llegar hasta las 70 toneladas de refrigeración y ya hemos trabajado con chillers de compresor compacto para 100 o 150 toneladas de refrigeración con compresor de tipo tornillo. En la parte de retail, los chillers pequeños de R290 con compresor scroll los podemos aplicar para tiendas de conveniencia, pequeños espacios de retail, supermercados pequeños, vamos a llamar un mini super. Podemos hablar de bodegas de hasta 20 sistemas, que probablemente 20 sistemas de refrigeración, estamos hablando de 2,000 metros cuadrados, o incluso para centros de distribución. Hoy día con una cadena de retail estamos trabajando con algunos de sus centros de distribución, donde se privilegia mayormente el uso de media temperatura y poca baja temperatura, haciéndolo con chillers de R290. Ponemos hasta 3 chillers de este tipo, trabajando con R290. La instalación tiene un límite no mayor a combinado de 70 kilogramos de refrigerante y toda la media temperatura se maneja con un sistema de bombeo con velocidad variable para tener toda la parte de las unidades de enfriamiento. Aquí no son evaporadoras, son unidades de enfriamiento de glicol para mantener temperatura y humedad controlada dentro de los espacios refrigerados. De tal suerte que también los podemos usar en sistemas de climatización y calefacción. Hoy día en nuestra planta de Mérida nosotros pusimos 3 chillers para lo que es el aire acondicionado de las oficinas, para tenerlos ahí como muestra y para trabajar, de tal forma que tenemos 2 chillers de R290 y un chiller de CO2 y los estamos analizando y comparando todo el tiempo para ver cuáles son sus condiciones de operación, teniendo una instalación de climatización sustentable de bajo consumo de energía también. Otra de las particularidades de estos chillers, bueno, pues es que usamos los motores de velocidad variable, electrónicamente conmutados de velocidad variable. Una de las particularidades de estos equipos, al usar el propano como refrigerante, es que tenemos que tener sensores. Esos sensores nos tienen que mostrar, en el caso de una fuga de refrigerante, qué voy a hacer para tratar de disipar el propano. El propano va a tender a quedarse como una nube en la parte baja del piso. Entonces, si yo tengo sensores dentro de este chiller que de alguna manera detectan que hay una fuga de propano, el controlador hace que estos ventiladores se aceleren y evacuamos el propano hacia la atmósfera. Una vez que lo evacuamos a la atmósfera, la molécula de propano se disipa y entonces no es peligrosa. Estos motores electrónicos también son ATEX, que quiere decir que son seguros para manejar a través de ellos el propano sin ningún problema. Estos sistemas tienen un condensador de 5 milímetros el tubo en B. Con esto hacemos que el condensador tenga una menor carga de refrigerante y entonces así podemos privilegiar el tener una carga crítica o una ultra baja carga de refrigerante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo medimos? De acuerdo a las libras de refrigerante por tonelada de refrigeración que estamos produciendo. También en estos equipos estamos considerando toda la parte de control, como les decía, ya sea con controladores Danfoss o Carel, de acuerdo a la preferencia del cliente, para poder tener integrada toda la parte de control dentro del panel del chiller. De tal suerte que también si tenemos un sistema de bombeo, lo podemos tener comunicado y monitoreado a través del mismo controlador. Aquí tenemos una modulación que hicimos para uno de nuestros clientes. En este caso es una tienda de conveniencia, un espacio de retail. Vamos a llamarles una tienda de conveniencia mediana, como las que estamos acostumbradas a visitar todos los días en nuestra vida diaria. Y aquí la solución que se le propuso al cliente, bueno, pues fue poner un chiller con refrigerante 290. La parte de climatización la tenemos con una manejadora de agua fría. Entonces estamos manejando toda la carga de aire acondicionado y calefacción con esta manejadora de una manera sustentable y eficiente. Y bueno, las cargas de media temperatura igual están las unidades de enfriamiento de los cuartos fríos conectadas a mi circuito de glicol, el cual tengo una sola bomba dentro del chiller. Esa bomba es de velocidad variable. Puedo poner una bomba en standby para tener redundancia y seguridad del sistema. Y aquí para las cargas de baja temperatura, que pudieran ser un cuarto frío o alguna vitrina, tenemos pequeñas unidades autocontenidas de R290 enfriadas por agua. Entonces el condensador de estas unidades es enfriado por agua. Esto me permite que yo esa carga de refrigerante de esa unidad sea menor y entonces esté por debajo de los 500 gramos para las vitrinas que no tienen puertas y por debajo de los 300 gramos para las vitrinas que tienen
puertas. Aquí en este caso tenemos un cuarto frío de baja temperatura de 2 puertas que está trabajando con aproximadamente 150 gramos de propano, una unidad enfriada por agua. La unidad la bajamos lo más cerca posible del evaporador para que nuestra instalación de propano sea muy cortita, entonces podamos privilegiar que sea mínimo en la tubería y mínimo en la carga de gas, igual con la vitrina de baja temperatura que está por ahí. De igual forma, tenemos que cuidar la parte de que tenga los controles de seguridad, los sensores de refrigerante, y que en caso de una fuga podamos cerrar las válvulas. Tiene que ser una válvula solenoide tanto del lado de líquido como del lado de succión para poder cerrar mi circuito de refrigeración en 2 sentidos y que solo el refrigerante que está circulando en el evaporador se pudiera fugar. De tal modo, entonces cuento con un límite de flamabilidad bajo de acuerdo al espacio refrigerado que yo tengo. Esto no quiere decir que no pudiera tener una carga mayor. Puedo tener una carga mayor siempre y cuando tenga adicional a eso un mecanismo de ventilación forzada que me ayude a hacer rápidos cambios de aire y evacuar ese refrigerante de mi espacio refrigerado. Esto tanto para los refrigerantes A3 como para los A2 como para los A2L. Si se fijan ahora en nuestros nuevos catálogos, ya los evaporadores tienen esa carga de refrigerante para que podamos hacer este cálculo en el caso que yo use un refrigerante flamable o ligeramente flamable. Entonces, la selección de equipo para una aplicación como esta, pues es como veíamos, tenemos la constitución del chiller para trabajar con propano, tenemos una pequeña estación de bombeo para mover esa mezcla de agua glicol dentro de mis instalaciones, tengo las unidades de enfriamiento de glicol, ya sean de cualquier tipo de unidades de enfriamiento, que pueden ser bien para un área de proceso, en el caso de una instalación ya no de retail, no comercial, sino semi-industrial o industrial, bueno, pues puedo tener unidades de enfriamiento de cualquier tipo y puedo tener también manejadoras ya sea para procesos o para climatización. Un poquito diferente a la tabla que vimos antes, que era por refrigerante. Aquí estamos marcando el tipo de equipo que nosotros vemos como solución para la parte comercial o para la parte semi-industrial o industrial, donde tenemos ya pues la parte del propano en expansión directa, la parte de los chillers con refrigerante secundario, la parte de los refrigerantes A2L, el tema de unidades condensadoras para CO2 transcrítico, los boosters de CO2 transcrítico para supermercados. También tenemos lo que son los sistemas de CO2 subcríticos en cascada, ya sea usando amoníaco o usando R290 para el lado de alta, para el chiller, y los sistemas centralizados de refrigeración de amoníaco para la parte industrial. Entonces, aquí está nuestro alineamiento de equipos de acuerdo al tipo de proyecto, a la capacidad, pensando en las cantidades de toneladas de refrigeración requeridas en el proyecto y en la cantidad de refrigerante que necesito usar dentro de la instalación. Entonces, a esto le llamamos nuestra línea EcoFlex porque son las unidades que trabajan con refrigerantes naturales o de bajo potencial de calentamiento global. Entonces, vamos a pasar a un pequeño resumen o las conclusiones. Hablando del propano o del R290, bueno, pues tenemos una gran versatilidad como refrigerante y sus aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar este refrigerante pues en cualquier tipo de instalación, ya sea en una instalación de retail, ya sea en una instalación comercial, ya sea en una instalación semi-industrial o incluso industrial. Tengo que tener consideraciones de las instalaciones y operación de acuerdo con las normas de seguridad. Si bien es un refrigerante muy noble, sí debemos de tener consideraciones en cuanto a su instalación. Hay un manual para esto. Hay ciertas consideraciones si el equipo va a estar a nivel de piso, si el equipo va a estar en un mezanín, si el equipo va a estar en una cubierta, en una plataforma. Entonces ahí nosotros cuando hacemos una propuesta de este equipo, incluimos todas esas consideraciones dentro de lo que es la propuesta para que el contratista las pueda tener en cuenta para el tema de la instalación. Por ejemplo, en una instalación que hicimos para un centro de distribución, pues, bueno, una de las particulares importantes es la base del equipo, tiene que ser de cierto modo, tiene que estar el perímetro
designado y enrejado para que no entre personal que no esté capacitado dentro del uso del refrigerante, y etcétera, una serie de consideraciones de seguridad. Hablábamos de la sensorización, tenemos que tener sensores en donde yo pueda tener una potencial fuga del refrigerante para poder notificar de manera instantánea vía el monitoreo del equipo, pues que tengo una fuga y que necesito trabajar esa fuga de manera rápida. Primera, para tema de seguridad, y segunda, para el tema de la continuidad de nuestro sistema de refrigeración. Una cosa importante es la disponibilidad de componentes. Hoy día que estamos trabajando con los cambios de refrigerantes, a veces una de las cosas que nosotros como fabricantes batallamos y que ustedes dentro de la parte de mantenimiento, el personal de servicio encuentran es dificultad para conseguir los componentes. Hoy día conseguir a lo mejor una válvula de CO2, todavía no hay suficiente disponibilidad de componentes en el mercado. Hoy día nosotros nos estamos asegurando que los componentes de estos equipos están disponibles, los tenemos en stock y tienen tiempos de entrega aceptables para lo que son las condiciones del mercado. Una cosa importante del refrigerante, pues es que es un refrigerante con opción a un refrigerante natural. ¿Qué quiere decir esto? Que es un refrigerante que es termodinámicamente muy eficiente y energéticamente también muy eficiente. Yo tengo una baja carga de refrigerante para producir frío y a la vez no tengo un consumo eléctrico alto. Entonces, como veíamos, nuestras emisiones directas, que son ahora sí que proporcionales a la cantidad de refrigerante que yo tengo dentro del sistema, y las emisiones indirectas, que son referentes a la cantidad de energía que yo tengo que consumir para operar mi equipo, pues las puedo mantener bajas. Entonces, como decíamos, es muy importante que ahora en nuestro diseño de instalaciones veamos la eficiencia energética y el consumo de refrigerante como dos de nuestras variables principales al elegir el tipo de equipo y el tipo de refrigerante que voy a usar. Una de las cosas que me parece más importantes de resaltar en esta presentación es la fácil adaptación que nuestro personal técnico puede tener para el uso del refrigerante 290. Hoy día, si yo hago una instalación de retail o una instalación semi-industrial y necesito capacitar a mi personal para el uso de un refrigerante como el amoníaco o el CO2, nuestros técnicos tradicionales de refrigeración comercial van a tener una curva de aprendizaje mucho más lenta. Si yo los necesito entrenar para adaptarse a trabajar con el propano como refrigerante, su curva de adaptación va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es un refrigerante que se asemeja mucho a los refrigerantes sintéticos. Sus condiciones termodinámicas, las presiones que van a ver en el manómetro, las condiciones de operación, los ajustes de las válvulas van a ser muy similares a lo que estaban acostumbrados a trabajar como el R22. De tal suerte que la curva de aprendizaje y la curva de adaptación va a ser mucho más rápida y mucho más ágil, a diferencia de otros refrigerantes naturales que yo podría usar, como son el CO2 o como son el amoníaco. Normalmente los técnicos que son de amoníaco no vienen a trabajar con los refrigerantes sintéticos, y los técnicos que son de refrigerantes sintéticos difícilmente se capacitan para trabajar con el amoníaco. Son dos industrias que se separan mucho en ese sentido, ¿no? Es más un tema conceptual y de capacitación que otra cosa, pero mucho de los refrigerantes naturales en lo que tenemos que capacitar a nuestros técnicos es con el tema de seguridad. Básicamente el propano, la componente de seguridad, es lo único que lo separa de un refrigerante tradicional. Las condiciones de operación son muy similares a los refrigerantes sintéticos que estamos acostumbrados a utilizar. Y bueno, hasta aquí está la presentación que tengo preparada para el día de hoy. No sé si queremos pasar a la parte de preguntas. Claro que sí, ingeniero. Antepongo los saludos y comentarios de parte de la audiencia. Le envían saludos desde Monterrey, desde Guadalajara, desde algunas ciudades de Latinoamérica como Caracas, como Bogotá, como Quito. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy aquí. Saludos de regreso y gracias por su tiempo y participar aquí con nosotros y con el Congreso en esta ponencia. Muchas gracias. Nos pregunta David Sánchez, ¿cómo influye el R290 en la eficiencia energética en entornos donde la temperatura es extrema y los equipos deben operar intensamente durante el día? ¿Hay equipos de respaldo? Perdón, no, ¿continúa? adelante, termina la pregunta. ¿Hay equipos de respaldo o complementarios que puedan ayudarnos a maximizar la eficiencia?
En el tema de la eficiencia, el 290 propano es muy eficiente en alta temperatura. Entonces, nosotros tenemos equipos operando en climas extremos. Pudiera ser hablar de la ciudad de Hermosillo y la ciudad de Mérida, donde en el verano tenemos temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Las presiones de descarga que vemos para el refrigerante en esas temperaturas son bajas, o sea, son probablemente por debajo de las 300 libras. Comparado con un refrigerante sintético, no es tanto un medio problema. Sí podemos tener equipos, no de respaldo, sino equipos adicionales para mejorar la eficiencia. En el caso del propano no es tan necesario. Es un refrigerante que se comporta muy bien en altas temperaturas de descarga. Si bien hay que tener las mismas consideraciones, los fabricantes de los compresores nos dicen cuándo tenemos que tener enfriamiento adicional, cuándo podemos usar una inyección de líquido para mantener los compresores fríos en condiciones extremas. Eso ya está incorporado en el diseño de los equipos que tenemos como de línea hoy día. Pero respondiendo a la pregunta de David, sí, y podemos analizar su proyecto en lo específico o algún proyecto en lo específico para ver cómo está esto. Si comparamos el propano en esas condiciones contra otros refrigerantes, incluso naturales, bueno, pues el CO2, aunque lo podemos trabajar en esas condiciones, pues el costo de operación es muy alto, porque yo al operar un sistema transcrítico, ya sea con un eyector o con un compresor paralelo, pues mi costo de energía es mucho más alto. Si yo lo comparo contra el amoníaco en esas condiciones, el amoníaco probablemente sea necesario que lo esté condensando con agua. Entonces voy a tener un condensador evaporativo que requiere un mantenimiento mayor y un gasto de agua mayor y que pudiera ser más sensible a falla. En este caso, el R290 lo podemos trabajar con un condensador enfriado por aire, manteniendo su carga de refrigerante baja dentro del condensador y manteniendo una presión de descarga más baja. Entonces, si vemos la eficiencia total del sistema, pues es mejor y se comporta mejor en altas temperaturas de descarga. Espero con esto contestar la pregunta de... Muchas gracias. Comparto la siguiente pregunta de parte de Santos Ortega y nos comenta: en regiones de poca experiencia en refrigerantes naturales, ¿cuál sería el principal reto que enfrentamos los técnicos para la capacitación y manejo seguro del R290? La capacitación tiene que ver en función de la seguridad. Hoy día las instalaciones que hemos hecho de R290, una de las cosas que la gente más hacemos hincapié es el tema de la seguridad. Aunque los equipos ya tienen toda la instrumentación y están preparados para trabajar en esas condiciones y para hacer de manera segura la operación del refrigerante, es muy importante que los técnicos se capaciten en cuanto a las buenas prácticas. El tener un refrigerante que si se fuga, se puede prender o puede causar una explosión, pues es preocupante. Entonces, la seguridad es el principal tema que tenemos que ver ahí. El tema de seguridad, el manejo adecuado del refrigerante, el manejo dentro de una fuga, el mantenimiento y la calibración que se tiene que hacer de los sensores. Toda esa parte sería lo que sería diferente a un sistema de refrigeración tradicional con los que ellos están acostumbrados a trabajar día a día. Entonces, la parte de capacitación con el tema de seguridad. Por ahí nuestro compañero Gildardo, que es el gerente de nuestro sistema de capacitación, ya tiene varios cursos al respecto del uso del refrigerante y de la seguridad del refrigerante. Entonces los invito a que vean los webinars que publicamos de él. Y bueno, cualquier duda que tengan, acérquense con nosotros, acérquense con su distribuidor o acérquense con su gerente regional de la marca Bon o de FB en Latinoamérica y puede ayudarles con el tema de capacitación para los refrigerantes con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Alfredo Ríos nos pregunta: ¿considera posible que en un futuro próximo se pueda utilizar el propano en sistemas de aire acondicionado doméstico? Sí, como tal se puede usar. Hay incluso ya en el mercado mini splits para R290. En el tema residencial, yo creo que la mejor aplicación del propano es a través del refrigerante secundario. En doméstico estamos poco acostumbrados a usar agua fría, pero es la mejor aplicación del propano. También en equipos de expansión directa de pequeña carga, de baja carga, como son los mini splits, ya está incluso disponible, nada más algunas marcas lo tienen, así como los refrigerantes A2L, pero sí estamos cerca de que se usen cada día más refrigerantes naturales en los sistemas domésticos. Estupendo, muchas gracias.
Jimmy Henry nos pregunta, ¿los equipos se pueden utilizar en cámara de refrigeración y congelación o solo es para climatización? No, se pueden utilizar para cámaras de refrigeración, como vimos en los ejemplos de las tiendas de conveniencia o pequeños supermercados. La refrigeración es muy fácil con fluido secundario y la parte de baja temperatura, bueno, pues hay que cuidar el tema de las cargas, ¿no? Y el límite de flamabilidad, pero sí, se pueden usar tanto en alta temperatura como en media temperatura como en baja temperatura. Es un refrigerante termodinámicamente muy estable, se puede usar en toda la gama de aplicaciones. Muchas gracias. Leonardo Morales pregunta, considerando las precauciones adicionales necesarias para trabajar con el R290, ¿varían los costos de mantenimiento y reparación en comparación con sistemas de aire acondicionado tradicionales? Sí, va a ser un poco más costoso el costo de mantenimiento, por lo que hablábamos de los sensores, de la capacitación, de todo esto, pero curiosamente los sistemas de aire acondicionado ahora están cambiando. Si no estamos usando R290, vamos a utilizar un A2L, ya sea el 454C, 454B, vamos a usar el R32. Entonces, estos refrigerantes tienen las mismas consideraciones que un refrigerante A3. Entonces, los costos de mantenimiento van a cambiar de manera más o menos pareja para los sistemas de aire acondicionado conforme se vayan actualizando los refrigerantes en los sistemas. Eso va a ser una actualización del costo de mantenimiento de los sistemas en general por la aplicación de los nuevos refrigerantes. Excelente, muchas gracias. Miguel Ángel nos comenta, ¿qué tipo de sistemas de filtración son más efectivos para reducir la entrada de polvo? Estoy ubicado en clima seco y la acumulación de partículas ha llegado a afectar los equipos. No sé si estamos hablando de los equipos exteriores o del espacio climatizado. Si es del espacio climatizado, bueno, hay diferentes niveles de filtración que podemos ver desde un porcentaje bajo, como son los filtros de papel, hasta un porcentaje alto, como son los filtros de bolsa, los filtros electrónicos, cuando necesito mantener un nivel bajo de partículas en el interior. Vamos a pensar en un cuarto quirúrgico, en un cuarto limpio, eso lo podemos ver dentro de las manejadoras de aire en su sección de filtros. Si estamos hablando del equipo exterior, de los condensadores enfriados por aire, bueno, pues hay diferentes tipos de filtros que podamos usar para tratar de reducir esto al condensador. Podemos usar acabados dentro del condensador para que este polvo no lo dañe prematuramente, pero seguramente ahí lo que nos va a hacer es requiere un mantenimiento intensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lugares donde yo, si lavo el condensador una vez cada 3 meses, estoy bien, o si voy y lo limpio con aire cada 2 meses, estoy bien. Y hay lugares donde cada mes, cada 3 semanas, cada 2 semanas, tengo que hacer ese mantenimiento preventivo para evitar que se dañe el condensador, ¿no? Entonces, eso lo que modifica también es mi rutina de mantenimiento en el equipo. Muchas gracias, ingeniero. Daniel Delgado nos pregunta, ¿cómo varían los requisitos de instalación de sistemas con R290 en edificios comerciales frente a los residenciales? Me refiero en cuanto a ventilación y seguridad. Básicamente, si tú te mantienes en la norma y mantienes las cargas de refrigerante que hablamos hacia el interior, no necesitas usar ventilación adicional. Si crece tu límite de flamabilidad, bueno, pues hay una reglamentación para el instalar sistemas de ventilación adicionales. Y en el exterior, dentro de los equipos, tenemos considerada la parte de ventilación, es decir, por ejemplo, si un chiller como el que viste tiene una fuga dentro del mismo, tiene un sensor o varios sensores de refrigerante dependiendo del tamaño, y eso lo que va a hacer es que los mismos abanicos del condensador se aceleren y traten de evacuar el refrigerante que se haya fugado en ese espacio, al mismo tiempo que nos manda una alerta a través del sistema de monitoreo para que el técnico a cargo del mantenimiento esté consciente de que tuvo una fuga ese sistema. Muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el R290 en la eficiencia energética en entornos donde el clima, especialmente la temperatura, es extrema y los equipos deben operar intensamente todo el día? Creo que esta ya la habíamos Sí, contestado. lo platicamos hace rato, pero le reitero, en el caso del R290, aún con altas temperaturas ambiente y de condensación y temperaturas de descarga altas, maneja presiones de trabajo bajas. Entonces, es un refrigerante que podemos adaptar fácilmente a temperaturas extremas. Como les decía, nosotros ya tenemos experiencia
en ciudades donde nuestra temperatura ambiente en verano está por encima de los 40 grados centígrados y vemos muy adaptable o muy aceptable el proceso de operación de los equipos con propano. Muchas gracias. Si comparamos con refrigerantes como el CO2, aunque estén en una operación transcrítica, pues vemos una diferencia importante en el comportamiento del refrigerante, ¿no? Gracias. Silvia García nos comenta, ¿cómo podemos realizar la correcta eliminación y reciclaje de equipos de aire acondicionado con R290 al final de su vida útil, considerando la inflamabilidad? No, pues hay que evacuar el sistema de manera correcta. Hay un procedimiento por medio del cual pues tendrás que evacuar y contener el refrigerante de manera segura antes de retirar el equipo, pero muy similar al proceso de evacuación que tendrías con un refrigerante tradicional. Realmente el usar una recuperadora y un tanque certificado para el refrigerante. Hoy día, si vamos al mercado de refacciones, podemos ver ya las recuperadoras que están diseñadas para trabajar con propano o con refrigerantes A2L y el tipo de tanques que debemos de usar para la correcta disposición del refrigerante en caso de tener que recuperarlo. Una vez recuperado el refrigerante, bueno, pues el resto que queda es nada más la disposición del equipo de manera segura y de manera sustentable. Muchas gracias. Leonardo Morales nos pregunta también, ¿existe algún mantenimiento preventivo específico o alguna técnica en particular que se recomiende para prolongar la vida útil de estos equipos en climas húmedos y áridos? Básicamente en los climas extremos, como decíamos, la frecuencia del mantenimiento cambia. En un sistema de refrigeración, bueno, depende mucho dónde está instalado, la frecuencia de mantenimiento que vamos a tener. Si tengo un clima extremo, pues a lo mejor me va a obligar a hacer nuestros mantenimientos más cortos. Es decir, en climas normales, a lo mejor yo puedo hacer un mantenimiento preventivo a los 2, a los 3 meses. Si yo tengo un clima extremo, pues a lo mejor me va a obligar a que cada mes esté atendiendo el equipo con un mantenimiento preventivo para alargar su vida útil y para asegurar su correcto funcionamiento. Muchas gracias, ingeniero. Silvia nos comenta también, ¿existe alguna instrucción o manual para usuarios finales sobre el manejo seguro o recomendaciones específicas para los sistemas de aire acondicionado para reducir riesgos? Hoy día, en este momento, no hay como tal un manual. Estamos trabajando a través de las instituciones que nos dedicamos a la refrigeración, en la construcción de estos manuales. No lo hay como tal, pero están en proceso. Ya pronto deberán estar publicados para que ustedes los puedan ver. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Con esto cerramos el segmento de preguntas. Si gusta darnos un mensaje a manera de conclusión. Bueno, pues nada más recordarles que en Bond de México y en FB Refrigeración para Latinoamérica estamos a la vanguardia en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y climatización, que si tienen alguna necesidad en lo específico pueden buscar a su gerente regional o a nuestro distribuidor autorizado para que los apoye. Tenemos la experiencia, nuestros técnicos ya están certificados en el uso de estas tecnologías y bueno, que cada día tenemos que empezar a ver nuestros proyectos de una manera diferente. Tenemos que privilegiar el consumo de energía como primera variable, tenemos que privilegiar el uso de refrigerantes naturales como segunda o refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global. Cada día nuestros clientes nos lo van a exigir. Hoy día es importante que nosotros como industria nos capacitemos y nos pongamos a la vanguardia. Y bueno, la capacitación como esto que hacemos a través del Congreso es lo más importante, que estemos listos para las nuevas tecnologías y cualquier cosa que necesiten, pues estamos a la orden aquí en Bond de México y en FB Refrigeración. Sigamos capacitándonos juntos para mejorar el nivel de nuestra industria y la atención que damos a ella. Excelente, ingeniero Benito. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a Bond por ser parte de esta quinta edición del Congreso Internacional de Climatización SIC 2024. Muchísimas gracias por el contenido presentado y lo esperamos en próximas ediciones. Gracias a ustedes y gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Que tengan una excelente jornada de capacitación. Muchas gracias. Que tenga excelente día. Igualmente. Un gusto. Hasta luego.